Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra otra vez desde Palma de Mallorca. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que se llama progresiones. Otra cosa muy importante, progresiones. ¿Para qué sirven las progresiones? Así como antes habíamos visto lo de los modos griegos en 5 minutos, hoy veremos progresiones en 6 o si no en 4. Ya veremos lo que tarda. Las progresiones, ¿para qué sirven? Las progresiones es una familia de acordes de una tonalidad. Una tonalidad es una familia que tiene 7 acordes y dentro de esa tonalidad hay 7 acordes por donde nos vamos moviendo y hace lo que se llama una base de una canción. Muchas canciones que ustedes tocan en casa o donde sea, está hecho sobre una tonalidad, que es una familia de acordes. ¿Y cuántos acordes tiene? 7. Ahora bien, ¿cómo se forma la progresión? Eso es muy importante. Así como vimos cómo se montan los modos griegos, esto es muy simple. Y vamos otra vez a mi cuaderno mágico y vemos aquí lo que es la progresión. Esto es una progresión. ¿Cómo es esto? Muy simple. Yo tengo la escala de Do abajo. Ven que hace Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y ahora en lugar de montar su octava ascendente, lo que vamos a hacer es buscar su tercera y su quinta nota. ¿Qué significa? La tercera habíamos hablado de que sabíamos intervalos, ¿no? La tercera de Do es Do, Re, Mi, ¿no? La tercera de Do es Mi. ¿Por qué? Porque hay 3 notas entre Do y Mi. Y la quinta de Do sería Do, Re, Mi, Fa, Sol. Entonces, ¿ves que aquí aparece Do, Mi, Sol? Muy bien. En el primer grado, Do, Mi, Sol. En la segunda nota de la escala de Do, que va por abajo, busco su tercera y quinta. Fa, La. En la tercera, Mi, Sol, Si. En la cuarta, Fa, La, Do. Sol, Si, Re. La, Do, Mi. Y Si, Re, Fa. Ahora bien, lo que ustedes ven aquí es la progresión de Do mayor con sus 7 triadas o triadas, ¿no? Aquí en España le decimos triadas. Vale, entonces tenemos 7 triadas, que es lo que luego se transforma en acorde. La tríada es como dice la palabra, 3 notas superpuestas en orden de terceras, es lo que dice el manual, pero está formada por 3 notas, ¿sí? Superpuestas en orden de terceras, que sería tónica, tercera y quinta. Ahora bien, el acorde, si yo le meto una nota más, se transforma en acorde esto. Le puedo poner la octava ascendente, Do, Mi, Sol, Do, y tenemos el acorde de Do. Re, Fa, La, Re, el acorde de Re. Ahora bien, como yo miro qué tercera me queda en cada una de las triadas, me va a quedar esto. Mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor y disminuido. Significa que este es el orden universal de cualquier escala mayor en cualquier tonalidad. ¿Sí? Es mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Significa el primero mayor, segundo y tercero menor, cuarto y quinto mayor. El sexto es menor y el séptimo es disminuido. ¿Por qué se le llama disminuido? Porque es muy simple. Disminuido es una tríada o triada que se forma por la tercera menor y la quinta disminuida. ¿Qué es la quinta disminuida? Es un semitono menos que la justa. La quinta justa son, si no recuerdo mal, 3 tonos y medio, ¿sí? Do, Re, Mi, Fa, Sol, ¿no? Do, Re, tono, Re, Mi, tono, Mi, Fa, semitono, Fa, Sol, tono. Son 3 tonos y medio. Si yo ese Sol lo tiro un semitono para abajo, sería Sol bemol, me va a quedar una quinta disminuida. Aquí queda de forma natural, porque entre Si y Fa hay una quinta disminuida. No hay 3 tonos y medio, hay 3 tonos, o lo que sería 2 tonos y 2 semitonos, que es lo mismo que decir 3 tonos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Esa es la quinta disminuida, ¿vale? Entonces, esto es lo que es la tonalidad y esto es el orden universal. Mayor, menor, menor, mayor, menor, perdón, mayor, mayor, menor, disminuido. Ahora bien, cuando yo toco la escala, ¿sí? Tocamos la escala de Do. La escala de Do toda la vida. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y sigo, ¿no? ¿Sí? Siguiendo por la cuerda 1. Entonces, cuando yo toco cada nota y la octava, debajo de cada nota de esto que estoy tocando aquí hay una triada. Habíamos dicho que era mayor, menor, menor. La primera, mayor. ¿Ves?
tónica, tercera, quinta, tercera mayor, quinta. En el segundo grado, tercera menor y quinta. En el tercero también es menor, que toco tónica, tercera menor y quinta. En el cuarto es mayor, tónica, tercera y quinta. En el quinto mayor, tónica, tercera mayor y quinta. En el sexto menor, que es la relativa menor, la menor, tónica, tercera menor y quinta. Y en el séptimo es la disminuida, que es tónica, tercera menor y quinta disminuida. Entonces va a sonar. Y el do. Eso es la progresión, ¿no? Y vuelvo a do. Ahora, cuando yo toco los acordes, cuando yo estoy tocando aquí directamente sobre una escala, pero si yo cojo la cuerda 3 y toco do, re, mi, fa, sol, la, si, do, debajo de eso me quedan las triadas. Menor, mayor, mayor, menor, disminuido y mayor. Y para atrás, disminuido, menor, menor, menor y mayor. ¿Cómo lo monto yo? Yo hago tónica, tercera y quinta. Después hago tónica, ven aquí que hago tónica, tercera menor y quinta justa. Quitando el dedo va a quedar así. Esto es mayor, esto es menor y esto sería la mayor. La tríada mayor, Entonces va a sonar así. ¿Sí? Entonces yo me voy moviendo por las tríadas por estas tríadas tocadas de forma armónica. Armónica es tocarlas las tres a la vez, ¿no? Esto sería de forma melódica, ¿no? Eso sería de forma melódica y tocando entre dos notas, entre dos cuerdas, perdón, y subiendo por el mástil. Si yo voy tocando esto, ¿qué estoy tocando aquí? Estoy tocando primer grado, que es do mayor, el tercero, que es mi menor, el segundo, que es re menor, y voy al dominante, al quinto grado. Y ahí ya tengo una base para tocar cualquier cosa y tú puedes cantar lo que sea sobre eso. Ya te genera como una base y te inspira para tocar algo o crear algo sobre eso. ¿Y qué toco sobre eso? Y toco al principio voy a tocar la escala de do mayor, porque no sé todavía los modos, entonces yo sé que la escala de do mayor va a sonar sobre todos esos acordes. ¿Por qué? Porque estoy tocando dentro de la tonalidad de do mayor. Y puedo tocar otros acordes. Y la otra parte puede ser la, cuarto grado, segundo y quinto. Y sexto grado y cuarto y segundo y al quinto. Y otra vez vuelvo. Y el sol. ¿Ves qué práctico es saber las triadas? No solamente tocar. ¿Ves que ahí metí un fil? Para volver a do. Porque yo sé qué notas van sobre cada una de los acordes por donde estoy viajando. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa con las demás tonalidades? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa? Porque tú dices, vale, pero yo lo sé en do mayor y pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú cambias de tonalidad que no sea do mayor,
Do mayor, para dejar algo claro, do mayor no tiene alteraciones por lo que dijimos que es la escala mayor perfecta que vino de fábrica con sus semitonos 3, 4, 7 y 8. 3, 4, 7 y 8. ¿Sí? También se entiende como tetracordio inferior y superior, que es el grupo de 4 notas. Ahora bien, cuando yo voy a otra tonalidad, no hay problema. Para eso están las alteraciones, que son los sostenidos y los bemoles. Si yo toco, por ejemplo, en sol mayor, me va a quedar todo igual, pero voy a tener que poner una alteración de sostenido en fa para que me queden los semitonos 3, 4, 7 y 8. ¿Lo ven? Por eso sol mayor tiene un sostenido que es fa. Y por eso cuando uno ve una armadura de clave, una partitura y ve un sostenido, ahí como alteración propia que altera todos los compases, y un sostenido, sabemos que eso está en sol mayor. O su relativa menor, que es mi menor. Un tono y medio por debajo de la mayor está la relativa menor, que es mi menor, la del sol mayor. ¿Y qué pasa si toco en la mayor? No pasa nada, no va a pasar nada. Me va a quedar la misma escala de la a la, pero voy a usar 3 alteraciones que son fa, do y sol. ¿Para qué? Para que me queden los semitonos en 3, 4, 7 y 8 y tono entre las demás notas. Miren qué simple es esto. Bueno, al menos verlo. Espero que lo vean simplemente de esa manera para verlo en do. Pero saber las progresiones. Debemos saber las progresiones para saber si los acordes tienen que ver entre sí. ¿Vale? Si yo estoy tocando do mayor, fa mayor, re menor y mi mayor, ese mi mayor no está dentro de la tonalidad. ¿Por qué? Porque mi dentro de do mayor es menor. Es el tercer grado de do mayor. Y habíamos dicho que el orden era mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Recuérdenlo. Pues nada, aquí les dejo otra cosa para que sueñen, amigos. Y nos veremos muy pronto. No se olviden de suscribirse a mi canal. Un abrazo.